Hola chicos, durante este video les platicaremos un poquito una breve introducción a las restricciones para la materia de bases de datos para aplicaciones en la carrera de Desarrollo de Software Multiplataforma de la UTL. Mi nombre es María Guadalupe Brizuela Gamiño, profesora del área Tecnologías de la Información, y espero que esta información te sirva. Primero tenemos que comprender qué es una restricción, y si buscamos su definición en cuanto al vocabulario de su etimología, viene del latino restrictio. Es el resultado de la acción de restringir, derivada del latín restringere, con el significado de limitar o comprimir. Esto es decir, una restricción es lo que nos establece límites o impide realizar ciertas acciones. Para una base de datos es muy importante tener límites, ya que estamos trabajando sobre la integridad y, como aquí lo dice, la integridad ayuda a mantener la consistencia de los datos. Es decir, ayuda a que los usuarios que sí están autorizados a modificar la base de datos, pues no cometan errores o tan graves podrían ser como la pérdida de los datos. Las restricciones de integridad de una base de datos las clasifican principalmente en 4: de tipo dominio, de tipo entidad, de tipo referencial o definidas por el usuario. Vamos a entender un poquito cuáles son las de tipo entidad. Las restricciones de entidad en una base de datos se clasifican, según Wikipedia, en aquellas que deben tener un valor único para cada fila de la tabla. Y esto lo logramos mediante dos restricciones ya conocidas, como lo que es el primary key y el unique. La segunda restricción o tipo de restricciones que tenemos es el de dominio. En la integridad de dominio es la validez de las restricciones que debe cumplir cada determinada columna de una tabla. Y esto lo logramos mediante las siguientes: el foreign key, el check, el non-null y el default. Al hablar de las integridades referenciales, estamos hablando de la relación o la integridad que hay entre llaves foráneas y primarias entre padres e hijos. Si ustedes actualizan una llave foránea, esta debe tener la modificación o la actualización hacia los hijos, ya que si tú la borras y un hijo depende de esa llave foránea que fue eliminada, pues entonces se pierde esa restricción. Por eso es que ahí debemos tener cuidado con ese tipo de integridad referencial. Y por último tenemos las definidas por el usuario. En estas son aquellas en las que tenemos que crear las reglas que la empresa definió para su proyecto. Y esto lo podremos hacer con procedimientos almacenados o disparadores que verás más adelante. Estas restricciones en base de datos también las llamamos como constraints y se pueden agregar o definir después de crear tu base de datos o al momento. Vamos a ver de qué trata eso. Nosotros vamos a utilizar la palabra constraint y el nombre de la restricción para establecerle un nombre determinado, y así nos permita buscar en el diccionario de datos la base de datos con posterioridad y fácilmente poder hacer cambios a esas restricciones a una determinada tabla. Aquí estás viendo un ejemplo de cómo podría quedar una tabla. Tú ya sabes crear tablas, crear tabla usuarios. Estamos creando el ID de tipo number, de tipo primary key. Y tenemos también creado un DNI de tipo char, que es de tipo único. Tenemos un nombre que es de varchar de 50, de tipo not null, y la edad de tipo number, y es con un check que la edad pueda ser solamente permitido de 0 hasta menor a 120 años. En este caso, así es como lo habíamos estado asignando en la materia anterior. Pero esta forma no es muy recomendable, ya que si deseamos modificar precisamente estas restricciones, en el diseño sería muy difícil crearlo. Y la forma más adecuada es la que aprenderás a lo largo de estos videos. Y en un ejemplo de cómo quedaría agregando restricciones, y estas a través del uso de un nombre, nuestra tabla quedaría creada de la siguiente forma. El ID, que es de tipo number, le agregamos una restricción de tipo primary key y le ponemos un nombre a esa restricción. En los siguientes videos veremos cómo se componen estos nombres. También tenemos el DNI, que es de tipo varchar para 9 caracteres, y le estamos agregando también su restricción de tipo único y su propio nombre a la restricción. También tenemos el nombre, que es de tipo varchar de 50, y le estamos agregando una restricción de que tiene que poner a fuerzas el nombre.
y también tiene su nombre de restricción con su debido constraint. Lo mismo hacemos para la edad, que es de tipo numbered, y le estamos agregando una restricción de tipo check para que la edad permitida en captura solo sea de 0 a 120. También lo estamos haciendo con su constraint y le estamos diciendo el nombre de esta restricción. En conclusión, yo quiero que manejemos y sepamos que para crear una base de datos tenemos que hacerla de la forma más correcta. Y a veces cuando utilizamos las sentencias insert, delete y update que ya conoces, esta integridad de los datos puede perderse de muchas maneras. Pueden añadirse datos que no estaban permitidos, pueden quedar vacíos, o como aquí lo dice, un pedido que maneja un producto que ni siquiera existe en la base de datos. También podemos, no sé, otro de los errores, tomar un valor incorrecto. Por ejemplo, si a un vendedor lo reasignamos a una oficina que no existe, estos cambios pueden perderse debido a un error en el sistema, un fallo, no sé, varios datos que pueden ser aplicados parcialmente. Pero, sin embargo, si añadimos nuestras restricciones, esto ya podrá ser más fácil de modificar. Una función muy importante de un DBMS relacional es preservar la integridad de sus datos almacenados en la mayor medida posible. Por tanto, te recomendamos que siempre uses tus restricciones y sean agregadas de tipo constraint, que ya veremos en los siguientes videos cómo se forman y cómo funcionan. Muchas gracias y espero que este te haya servido.